Bienvenidos, queridos estudiantes, al último bimestre y comenzaremos la semana 1 con el tema el liberalismo, nacionalismo y las revoluciones del siglo XIX. Las docentes del área, la licenciada Rosario Vázquez Picón y quien les habla, la licenciada Olga Manca Peralta. Bien, aquí les presento el sílabo de este cuarto bimestre. Como observarán, tenemos 11 semanas y la problemática priorizada para este bimestre: practiquemos el buen trato y rechacemos la violencia en todas sus formas, ¿no? Nuestro enfoque transversal, valorando la vida, cumpliendo las normas de protección social y practicando los valores. También tenemos aquí, ¿no?, que vamos a empezar con la competencia del área construye interpretaciones históricas, ¿no? Y las capacidades del área interpreta críticamente las fuentes. Muy bien. Bien, la situación significativa, ¿no?, tiene que ver con lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Mucha gente está sufriendo por miedo y por la enfermedad misma. Mucha gente y en el mundo estamos enfrentando a un enemigo común. Se puede decir que estamos en una guerra con un virus que todavía aún no conocemos la cura. Sin embargo, ¿no?, ahora más que nunca necesitamos la solidaridad, la esperanza y la voluntad política para superar esta crisis. Juntos, unidos, ¿no?, debemos asegurarnos que estamos aprendiendo una lección y que a partir de esto vamos a prepararnos frente a las siguientes crisis que puedan ocurrir en el mundo, ¿no? También debemos estar presente en cuanto a la economía de nuestro país, ¿no? En cuanto a las inversiones, a los servicios públicos esenciales, ¿no?, que en este siglo, en pleno siglo XXI, ¿no?, están siendo muy afectados por esta pandemia. También, asimismo, que el suministro de bienes públicos a nivel global, ¿no?, siempre estén asegurados para la población. Ahora la lucha contra el virus, ¿no?, es una responsabilidad de todos y por eso es importante tener en cuenta los valores para una convivencia armónica y resolver estos conflictos en forma pacífica. Muy bien, ante esto nos preguntamos, ¿no?, ¿qué relación tuvo las colonizaciones de diversas regiones al inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué repercusiones trae una guerra a escala global, como fue la Primera Guerra Mundial? ¿Qué valores debemos practicar para una buena convivencia familiar y en nuestro entorno social, cultural en el que vivimos, ¿no? ¿Qué actitudes o comportamientos, ¿no?, son necesarios, son importantes, ¿no?, que practiquemos para poder evitar todo tipo de violencia? Muy bien, el propósito de la sesión de hoy es analizar todos los tipos de fuentes, ¿no?, para relacionar estas con las interpretaciones de los autores, ¿no?, que tienen valores, circunstancias en las que vivieron e ideologías, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Aplicando conceptos históricos, ¿no?, que debemos ir manejando y también de esa manera comprenderemos mejor el contexto de la época y lo que sucede hoy en la actualidad. Bien, ahora observarás la siguiente imagen y analizaremos, ¿no?, de qué se trata esta imagen, ¿no? ¿Qué elementos, ¿no?, llaman tu atención? ¿Quién es la figura central en la imagen, ¿no? ¿Qué lleva en sus manos? ¿Qué situación o acontecimiento representa esta pintura, ¿no? ¿En qué lugar sucedió? ¿Y cuál crees que pudieron ser las causas de este acontecimiento? Bien, de acuerdo a lo que hemos observado en la imagen, podemos decir que el liberalismo
es una corriente de pensamiento que coloca a la libertad del individuo en la base de los demás derechos políticos, sociales o económicos, ¿no? Sus orígenes se remontan al siglo más o menos XVII, en el contexto de las guerras religiosas que enfrentaron los católicos y los protestantes, pero es en la segunda mitad del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX donde David Ricardo y Adam Smith plasmaron los planteamientos del liberalismo económico, ¿no? Que defendía una intervención mínima del Estado en la economía. Y durante el siglo XIX se canalizaron los reclamos por las libertades individuales básicas, ¿no? Por ejemplo, la libertad de prensa. De acuerdo con algunos historiadores, los principios liberales fueron apropiados por la burguesía, ¿no? En su favor, lógicamente, y en oposición a los reclamos de los sectores populares como lo fueron los obreros. Entonces, prácticamente surge una nueva clase social que dio aliento a este liberalismo, que fue la burguesía, ¿no? Y se desarrolló paralelamente con otro gran acontecimiento que ya habíamos estudiado en el bimestre pasado, como fue la Revolución Industrial, ¿no? Aquí en este esquema observamos, ¿no?, sus fundamentos en el campo político y en el campo económico. Y como podrán observar, ¿no?, en el campo político vemos que, ¿no?, se da una soberanía nacional, los derechos individuales son inalienables, existe una división de poderes del Estado y también está el derecho al sufragio, ¿no? La promulgación de la creación de la Constitución, la igualdad legal y una serie de libertades como de pensamiento, de expresión, de prensa, ¿no? Y en lo que corresponde al fundamento económico sería, pues, ¿no?, el derecho a la propiedad privada, la libertad económica, ¿no?, es decir, la producción y la comercialización, una libre competencia también y la no intervención del Estado en la economía, o muy poca, ¿no? Y su base social, pues justamente está en la clase burguesa, ¿no?, la clase media urbana y los intelectuales de la época. Bien, en este contexto, ¿no?, se dieron las revoluciones liberales del siglo XIX, ¿no?, conocidas como el ciclo de revoluciones, ¿no?, a lo largo de esta época. Por ejemplo, una de estas razones fue el intento de los monarcas, ¿no?, que querían gobernar como antes, ¿no?, como antes de la Revolución Francesa. Entonces se enfrentó con las protestas populares alimentadas, ¿no?, por los ideales liberales y nacionalistas. Y esto llevó a que se produjeran las tres oleadas revolucionarias, ¿no?, conocida como la Revolución de 1820, la Revolución de 1830 y la de 1848, ¿no? Cada una con algunas características importantes, ¿no?, como el antiabsolutismo y sobre todo el nacionalismo, ¿no?, y el papel de las sociedades secretas, ¿no?, y la importancia también del ejército, ¿no? En la Revolución de 1830, ¿no?, ahí, ¿no?, la ideología más importante que va y darse es el liberalismo y el nacionalismo, ¿no? Esto en Francia sobre todo, ¿no? Y asimismo también se produce un hecho que es la independencia de Bélgica, ¿no? Prácticamente Francia vendría a ser el cambio más drástico que se da en esta época, ¿no? Porque ya se produce una monarquía de tipo liberal. En cambio, en la Revolución de 1848, bueno, también tiene sus causas, ¿no? Generalmente son de tipo económicas, ¿no? Porque hay una terrible crisis agrícola, también industrial y de tipo financiero. Hay una causa social también, como es el avance del movimiento obrero de la época, ¿no? Y también el movimiento republicano y el movimiento socialista,
¿no? Esas serían las causas de esta revolución. También surgido en Francia, ¿no? Con la abdicación de Luis y, y también asimismo el inicio de un nuevo sistema de gobierno como es la República, ¿no? Pero con un régimen autoritario, ¿no? Ahora también se da el inicio de procesos como la unificación italiana y alemana y asimismo también de corte liberal y nacionalista, pero más popular, ¿no? Y también socialista, ¿no? Aquí también vemos una imagen, ¿no? de las guerras que hubo, los enfrentamientos, ¿no? Nacionalistas, ¿no? Contra el anti-absolutismo, ¿no? Ahí, bien. Bien, ahora nos preguntamos qué es el nacionalismo, ¿no? En el siglo XIX. Sus orígenes se remontan al pensamiento ilustrado del siglo XVIII, pero reelaborado en la etapa napoleónica y en el romanticismo, ¿no? El nacionalismo está asociado a la defensa de la libertad y la particularidad de los pueblos, ¿no? Y un poco se debate se puede decir su origen porque se encuentra mayormente en los primeros reflejos de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, a su vez con la era napoleónica, ¿no? Entre los factores de su surgimiento puede ser las ideas de libertad de la Revolución Francesa, ¿no? Las invasiones francesas también durante el Imperio Napoleónico, ¿no? Despertaron ese sentimiento nacional de los pueblos, ¿no? El romanticismo también, que fue un movimiento cultural, político, que invitaba ¿no? a rememorar el pasado, ¿no? Realzar la antigua grandiosidad de los pueblos, ¿no? Las revoluciones también liberales de 1830 fue uno de los factores también que permitieron que se difundiera estas ideas nacionalistas, ¿no? Así también vemos algunas características, ¿no? Como por ejemplo el nacionalismo como fuerza política, ¿no? Entonces, se conoce también como la fuerza centrífuga, ¿no? O nacionalismo centrífico, donde los estados plurinacionales, los estados, ¿no? Están constituidos por pueblos que tienen diferencias étnicas, raciales, culturales, ¿no? Religiosas, ¿no? Y así ocurrió en el caso del Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, donde los pueblos sometidos se reivindicaban su derecho a constituirse como países autónomos, ¿no? Ahora, lo que es el nacionalismo, fuerza centrípeta, también conocido, ¿no? Hubo territorios en los que los pueblos culturalmente homogéneos estaban divididos entre múltiples estados, ¿no? En este caso, el nacionalismo actuó como un impulso aglutinador, ¿no? Así sucedió en los casos de Italia y Alemania, que terminaron configurándose a partir de la unión de los territorios que eran diversos, ¿no? En uno u otro caso, el requisito esencial era que construyeran una conciencia nacional, un sentimiento de identificación y de pertenencia a una nación, ¿no? Y el nacionalismo entonces lleva a cabo esta labor de cohesión, ¿no? Mediante aspectos culturales, ¿no? Que generalmente componen a las naciones, ¿no? También hay intelectuales del nacionalismo, hay personajes que también destacaron la difusión del nacionalismo, ¿no? Muchos intelectuales de la época, ¿no? Y esto se fue consolidando cada vez más. Bien, ahora hablaremos de las unificaciones de Italia y de Alemania y cuáles serían las principales diferencias entre el proceso de de ambos estados. Y como sabemos, en el siglo XIX, los estados alemanes e italianos llevaron a cabo todo un proceso de unificación que presentaba claras diferencias, ¿no? En ambos casos, los procesos fueron causados por disputas políticas, ¿no? Ese es un común denominador, se puede decir.
disputas políticas internas entre estados por el dominio de sus regiones, ¿no? En Italia, Piamonte y en Alemania, Prusia, ¿no? Entonces fueron los estados promotores de la unificación. Además, contaron con sendos políticos al frente de este proceso, ¿no? El ministro Cabot en Italia y el canciller Bismarck en Alemania, ¿no? Entonces, los inicios de la unificación italiana se remontan a las revoluciones liberales de 1830. Ahí vemos en el mapa también las unificaciones respectivas con los territorios anexos y aparece también los estados italianos, ese sentimiento de resistencia conjunta contra Austria, ¿no? Su enemigo, y de pertenencia a un territorio común, ¿no? Asimismo, en la unificación alemana vemos, ¿no?, que estaba compuesta por 39 más o menos estados y estaban aglutinados en una confederación germánica, ¿no? Y los más importantes eran Austria y Prusia. Y estos rivalizaban por su control, ¿no? Pero la conciencia nacional alemana estuvo basada en su lengua y una cultura común, ¿no? Además, los intereses de la burguesía dieron lugar a la creación de una unión aduanera, una unión en torno a Prusia, ¿no? Entonces vemos que esto es favorable para ambos estados. Bien, ahora, ¿cuál es nuestro reto? ¿No? A partir de lo observado en el video y todos los aspectos tratados sobre el proceso de liberalismo, nacionalismo y las revoluciones liberales del siglo XIX, investigarás y analizarás los términos históricos trabajados, también buscarás información sobre estos temas y completarás los cuadros, uno de un caso y otro de las causas y consecuencias del nacionalismo, ¿no? Asimismo, también investigarás y completarás un cuadro comparativo, ¿no?, entre las unificaciones italiana y alemana para comprender las diferencias o semejanzas entre ellas. Bien, ahora reflexionaremos sobre lo que hemos aprendido, ¿no? De qué manera lo trabajado en esta sesión te ha permitido conocer algunos conceptos históricos básicos, ¿no?, abstractos, que debes manejar a partir de lo que estás investigando. ¿Consideras que esta pandemia mundial también puede ocasionar conflictos entre las grandes potencias mundiales? ¿Por qué lo crees? ¿Cómo podemos contribuir desde nuestra posición, ¿no?, como estudiantes, ¿no?, para evitar todo tipo de enfrentamiento o violencia entre los integrantes de una sociedad civilizada hoy en día? Bien, estimado estudiante, esperando que realices tus actividades de manera responsable. Recuerda que ser bonifacino es compromiso de honor.